como le digo, estamos en el mes de la Biblia, el mes de septiembre, mes de la Biblia. En todo el planeta Tierra, hasta donde yo entiendo, donde se predica la palabra de Dios, se celebra el mes de la Biblia, se exalta la Biblia. Es por eso que acá han colocado de decoración una Biblia bien grande, ¿no? Aunque estoy pensando comprarme una así con letras grandes para poder leer acá, sin necesidad de anteojos. Sería muy bueno, ¿verdad? Lo necesitamos, ¿ah? Ahora, yo entiendo por qué en algunas iglesias tienen una Biblia bien grande, permanentemente ahí colocada, para que el pastor lo lea. Ahora ya estoy entendiendo, ¿no? Pero, como le digo, estamos en el mes de la Biblia, y yo les hablé los últimos 2 domingos, en cuanto a la Biblia. Recuerden ustedes que fue escrita en 2 idiomas totalmente ajenos a nosotros. El Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo, y el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. Bueno, ahora le quiero mencionar así brevemente que la Biblia es única en su continuidad. ¿A qué nos referimos con eso? Nos referimos a lo siguiente, observe usted. Primero, la Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años. El primer escritor de la Biblia que nosotros tenemos noticias es Moisés, más o menos en el año 1500 antes de Cristo. Y el último libro que se escribió en la Biblia, el Apocalipsis, más o menos en el año 100 después de Cristo. Súmele usted eso, 1500 más 100, 1600 años. A ver, ¿existe algún otro libro que se haya escrito en este planeta Tierra durante un periodo de 1600 años? No lo hay, no hay ninguno solo. Otro asunto, la Biblia fue escrita a lo largo de 60 generaciones. Observe usted, 60 generaciones, diferentes vivencias, diferentes experiencias, y la Biblia fue escrita así, por gente que ni entre ellos se conocieron. Por ejemplo, Moisés nunca conoció al rey David. El rey David jamás conoció al profeta Isaías. Y el profeta Isaías jamás conoció a Mateo. Y así podríamos seguir hablando, porque ellos vivieron a lo largo de 60 generaciones, queridos hermanos. Luego, la Biblia fue escrita por más de 40 autores humanos. Ya les mencioné algunos de ellos. Pero, ojo con esto, ¿eh? Algunos de estos autores eran hombres humanamente bien preparados, como el rey Salomón, el hombre más sabio, el hombre más culto de toda la humanidad. Por ejemplo, tenemos también al gran apóstol Pablo, un hombre muy educado. Pero tenemos por el otro lado, por ejemplo, a Pedro, un humilde y sencillo pescador. O tenemos, por ejemplo, al profeta Amós, en el Antiguo Testamento, que simplemente fue un pastor de ovejas en el campo. Y mire usted, todos estos hombres, 40 autores de diferentes estratos sociales y educativos, escribieron la palabra de Dios. Otro asunto, fue escrita en diferentes lugares, y eso es totalmente cierto. En diferentes lugares fue escrita la palabra de Dios, y algo de esto vamos a mencionar a continuación, así que no hablo mucho de esto. Fue escrita en diferentes épocas. Por ejemplo, fue escrita en tiempo cuando había guerras, en tiempo cuando había paz. ¿Recuerda usted, por ejemplo, Moisés, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto en el desierto, en esas circunstancias, en el desierto, escribió los 5 primeros libros de la Biblia? Observe usted ese detalle. Por ejemplo, también cuando el rey David escribió los Salmos, lo hizo generalmente cuando estaba en la tranquilidad de ser un rey de Israel. Y así podríamos seguir hablando. Por ejemplo, el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, Juan lo escribió en una circunstancia totalmente difícil. Estaba preso en una isla por predicar a Cristo. Tremendo, ¿verdad? Otro detalle, fue escrita bajo diferentes estados de ánimo. Todos los hombres que escribieron la Biblia o que participaron en la Biblia, hermano, no lo hicieron cuando estaban felices, por si acaso, ¿eh? Y eso usted lo puede ver cuando usted lee y entiende los estados de ánimo de las personas. Por ejemplo, usted observe a un Job. Este Job, aunque él no escribió la Biblia,
Pero de todas maneras, Job, usted puede encontrar un hombre apesadumbrado, un hombre que inclusive dice que él maldice el día en que nació. Y por otro lado usted encuentra a un rey David que llega a las cumbres más elevadas de la adoración a Dios. Diferentes estados de ánimo. Otro más. La Biblia fue escrita en 3 diferentes continentes. En Europa, en Asia y en África. Los escritores estuvieron en esos 3 continentes, queridos hermanos. Uno más. La Biblia fue escrita en 3 idiomas. Usted ya conoce 2 de ellos. El hebreo, el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento en griego. ¿Y cuál es el tercer idioma? No es el castellano, por si acaso. Ni el quechua tampoco. Es el arameo. Algunas partes del Antiguo Testamento fueron escritas en arameo. Ahora, siempre me preguntan, pastor, ¿y el arameo es un idioma? Sí, es un idioma. Es un idioma muy parecido al hebreo, pero es otro idioma que se escribió el Antiguo Testamento. Ahora, y todo lo mencionado, si todo lo mencionado lo juntamos, mire usted, dice, y a pesar de todo esto, en la Biblia no hay contradicciones. O sea, eso es lo maravilloso de la Biblia, que fue escrita durante 1600 años, 40 autores en 3 idiomas diferentes, y no hay ni una sola contradicción de la Biblia. Ahora, si usted agarra, por ejemplo, una enciclopedia que se ha escrito actualmente por 40 autores, hermano, usted va a encontrar después más de 40 diferencias entre ellos y más de 40 contradicciones. Pero la Biblia, a pesar de todo lo mencionado, no tiene contradicciones. No hay ni una sola contradicción. Lo que yo siempre he dicho es, existen aparentes contradicciones que se explican y se entienden cuando uno hace un análisis profundo de la palabra de Dios. Ahora, entonces, la pregunta sería ahora, ¿por qué no hay contradicciones en la Biblia? Porque la Biblia es el único libro que su autor es Dios. ¿Qué dice usted? Amén. Amén, ¿verdad? No hay otro libro. No hay otro libro que tenga como autor a Dios. Usted me puede mencionar de repente ahora al Corán. El Corán no fue escrito por Dios. Me puede mencionar los libros de los hindús, del hinduismo, el Bhagavad Gita si quiere. O si quiere mencióneme al Ramayana, escrito por Valmiki. O mencióneme los libros de los budistas. Pero no existe ni un solo libro escrito por Dios fuera de la Biblia. El único libro escrito por Dios en este planeta Tierra es la Biblia. Y es por eso que en la Biblia no hay contradicciones, porque solo tiene un autor, que es Dios. Todos los que escribieron simplemente actuaron como personas que redactaron lo que Dios les inspiró a escribir. Eso es lo maravilloso de la Biblia. Así que invierta su tiempo estudiando la Biblia. Es el mejor libro que tenemos en el planeta Tierra, en verdad. Amén. Amén. Así que le damos gracias a Dios por la Biblia, ¿verdad? El Señor sea bendecido por esto. Estamos reflexionando en el Salmo 119, los días domingos por el mes de la Biblia. No sé si después del mes de la Biblia lo vamos a continuar viendo porque el asunto es bien largo. ¿Eh? El Salmo 119 es el capítulo más largo de toda la Biblia. Y ahí al frente del Salmo 119 tenemos el capítulo más corto de toda la Biblia. ¿Qué salmo es el más corto de toda la Biblia? El 117. Porque el 117 solo tiene 2 versículos nada más. Así que están ahí frente a frente. El 117 con 2 versículos, el más corto, y tenemos al frente el 119, el más largo de toda la Biblia. El Salmo 119, por su extensión, hasta podría ser un libro solo en la Biblia. Pero es un capítulo nada más dentro del maravilloso libro de los Salmos. Así que eso es lo que estamos haciendo ahora. Y recuerde que yo les estaba explicando que este Salmo 119 está dividido en secciones.
y les explicaba que este salmo se le llama también un salmo acróstico, porque en el idioma hebreo, y recuerda usted que yo les mostré aquí el primer domingo que predicamos sobre los primeros 8 versículos, que en el idioma hebreo cada versículo comienza con la misma letra que corresponde. Por ejemplo, los primeros 8 versículos, usted puede ver ahí que en hebreo, en la parte superior dice Aleph. Y así comienza con esa letra, Aleph, comienza en hebreo cada versículo. La segunda sección que también ya hemos estudiado el domingo pasado, del versículo 9 al 16, se llama Bek. Y con esa letra comienza cada versículo en el idioma hebreo. Y ahora la tercera sección que nos toca ver esta mañana, que va de los versículos 17 al 24, tiene que ver con la letra Gimel. Así que de eso vamos a hablar ahora, de la letra Gimel, queridos hermanos. Hermanos míos, estamos siempre animándoles que ustedes puedan comprar este libro, y le digo comprar, aunque ahorita no lo conseguimos, ni nosotros lo conseguimos el libro, ¿no? Pero le estamos animando que usted lo consiga cuando llegue, porque me han dicho que van a traer, yo les voy a avisar, pero le estamos animando para que ustedes puedan adquirir una copia de este hermoso libro, en verdad, sobre el Salmo 119, escrito por un pastor bautista, quien conocemos, un hombre de Dios que hizo este importante aporte al estudio de la palabra de Dios. Yo les animo, en verdad, a hacerlo. Entonces, les estaba diciendo de que hoy vamos a ver estos versículos 17 al 24. Y el tema de esta mañana es así: sacándole el máximo provecho a la vida. Porque eso es importante, ¿verdad que sí? Hay que sacarle el máximo provecho a la vida. Escúcheme bien los jóvenes, el tiempo pasa rápido, ¿eh? Por si acaso. No piense usted que tiene toda la vida detenida o controlada. No, nosotros no podemos controlar la vida. Y por eso que cada día de nuestra vida hay que sacarle el máximo provecho. Yo recuerdo años atrás, en mis 40 y tantos, yo dije, ¿no? ¿Dónde quiero estar cuando cumpla 50 años? Entonces yo me puse a pensar y comencé a tomar decisiones en mi vida, y gracias a Dios las he podido cumplir. Y puedo decir, ¿no? Lo que yo tomé decisión bajo la dirección de Dios, orando en mi vida, dije, Señor, yo quiero sacarle el máximo provecho a mi vida. Cuando yo llegue a los 50 años, quiero haber logrado ciertas metas, quiero haber alcanzado ciertas cosas en mi vida. Así que me esforcé, y ahora le puedo decir delante de Dios, lo he logrado. Y me siento contento por eso, y sigo caminando todavía, haciendo lo que yo entiendo que es la voluntad de Dios para mi vida. Pero para eso nosotros tenemos que entender que tenemos que sacarle el máximo provecho a la vida. Cada día hay que vivirlo en la presencia de Dios, buscando hacer la voluntad de Dios. Así que aproveche el tiempo, querido joven, querida señorita, aproveche el tiempo. Bueno, y los que ya somos mayores, tenemos que aprovechar el tiempo, ¿verdad? No hay que perder el tiempo es oro, ¿verdad? Tiempo que pasa, tiempo que nunca regresa, nunca vuelve el tiempo. Ahora, para sacarle el máximo provecho a la vida, tenemos que realizar nosotros 3 prácticas en la vida, de acuerdo al versículo 17 al 24 del Salmo 119, porque es ahí donde vamos a estar esta mañana. Tenemos que realizar 3 prácticas, o tenemos que desarrollar 3 prácticas en la vida. Es como por decir, ¿no? Si usted quiere sacar el máximo provecho a la vida, usted tiene que desarrollar ciertas disciplinas. Por ejemplo, una de las disciplinas que tenemos que aprender es a aprovechar el tiempo, no perder el tiempo, hermanos míos. Por ejemplo, no duerma toda la mañana, ¿verdad? Algunos duermen hasta el mediodía. Bueno, bien por ellos, que no tienen nada que hacer seguro, ¿no? Pero, hermano, tenemos que aprovechar el tiempo, levantarnos temprano. Y es como ayer justo estaba hablando con un pastor y me decía así, Fernando, me decía, el día lunes, que es el día del pastor, voy a dormir todo el día. Ayer yo le decía, ¿quién como tú? Le decía, ¿no? ¿Qué me dice? ¿Tú no tienes día del pastor? Yo no, le digo, yo igual me levanto todos los días antes que el gallo cante, le digo, y me pongo a trabajar.
porque para mí no existe eso de que me voy a dormir todo el día, salvo que esté enfermo, ¿ah? Aunque a veces ni enfermo puedo dormir, hermanos. Estoy ahí sentado haciendo mis cosas y mi esposa a mí me obliga a descansar. Pero queridos hermanos, tenemos que aprovechar bien el tiempo, sacarle el jugo al tiempo y desarrollar ciertas disciplinas en nuestras vidas. Entonces, pensando en ese sentido, lo primero que necesitamos desarrollar, lo número uno que necesitamos desarrollar es el aprender constantemente de la palabra de Dios. Eso es lo primero que necesitamos desarrollar en nuestras vidas. El aprender constantemente de la palabra de Dios. Pero para aprender la palabra de Dios, hermanos, necesitamos nosotros practicar en nuestra vida tres cosas muy elementales. Entonces, de acuerdo al versículo 17, necesitamos ser un siervo o una sierva, dependiendo cuál sea el caso. Versículo 17 dice, leamos el versículo 17, dice: haz bien a tu siervo o a tu sierva. Haz bien a tu siervo o a tu sierva. ¿Y qué es lo que le pide este siervo, hermanos míos, o esta sierva? ¿Qué le pide a Dios? ¿Qué le pide? Que viva. Le pido dos cosas. Señor, soy tu siervo, hazme bien. Hazme bien, o sea, bendíceme, porque eso es lo que quiere decir bien. Soy tu siervo, soy tu sierva, hazme bien, le dice. Y lo otro que quiero, le dice en el versículo 17, lo otro que quiero es que viva. O sea, quiero vivir. Quiero tener una vida caminando en tus caminos. Pero luego el versículo 17 le dice que mientras está vivo o viva, ¿qué cosa es lo que le pide este siervo o esta sierva? Que guarde tu palabra. Señor, te pido que me bendigas. Señor, te pido que me des vida, porque eso tenemos que pedirle todos los días, hermanos, vida a Dios. Pero lo más importante que le tenemos que pedir a Dios es la segunda parte del versículo 17, donde le dice: Señor, mientras esté vivo o viva, quiero guardar tu palabra, quiero practicar tu palabra, quiero vivir en tu palabra. No solamente quiero vivir en esta tierra 50, 80 o 100 años, sino que quiero vivir en esta tierra, pero quiero vivir guardando tu palabra. Ahora, cuando uno, hermanos míos, entiende que necesita ser un siervo o sierva, el siervo o sierva va a tener que tener en su vida tres cosas. Primero, va a tener que tener sumisión. Segundo, va a tener que tener obediencia. Y lo tercero, va a tener que tener servicio. Porque todo eso hace el siervo. Sumisión, obediencia y servicio. Así que para que podamos aprender cada día de la Biblia, lo primero que necesitamos es tener un corazón de siervo. Un corazón de sierva. Y el siervo o la sierva tiene que siempre tener sumisión, obediencia y servicio a Dios. Y cuando uno se somete a Dios, puede someterse a las autoridades. Cuando uno se somete a Dios, uno se va a someter a la autoridad espiritual, porque uno está sometido a la máxima autoridad que es Dios. Pero si queremos seguir aprendiendo de la Biblia, hermanos míos, de acuerdo al versículo 18, nosotros necesitamos ser un vidente. Un vidente. ¿Qué dice el versículo 18? El versículo 18 dice, y el versículo 18, antes de leerlo, permítame decirle esto: es una oración. El versículo 18, hermanos, es una oración. Ahora, y no sé si usted lo habrá repetido en alguna ocasión, pero siempre fue y es mi oración favorita.
cada vez que yo voy a leer la Biblia, porque eso así tiene que ser, hermanos, cada vez que vamos a leer la Biblia, tenemos que orar. Es como, por ejemplo, usted ora antes de comer. Yo oro antes de comer, ¿ah? Todavía yo tengo esa costumbre ancestral, antigua, una costumbre vieja, ¿verdad? Aunque muchos hoy en día ya ni oran ya para comer. Pero tenemos que orar antes de comer. Entonces, si antes de tomar el desayuno, antes de tomar el almuerzo, oramos pidiendo la bendición de Dios y damos gracias, lo mismo tiene que ser con la Biblia. Tenemos que acercarnos a la Biblia y antes de abrirle y antes de servirnos el alimento espiritual, tenemos que orar. Y el versículo 18 que estamos aquí contemplando y que aún no leemos es una oración que debemos de tener presente antes de estudiar la Biblia, hermanos míos. Y el versículo 18 dice así: abre mis ojos. Abre mis ojos. Hermano, ¿qué ojos? ¿Los físicos? No, los ojos espirituales. Dice, abre mis ojos. Y luego le dice, y una vez que abras mis ojos, ¿qué le dice? Miraré las maravillas de tu ley, hermanos míos. Oh, hermanos, está hablando de que nosotros como cristianos necesitamos mantener los ojos abiertos. Si bien ahora que somos creyentes en Dios, ya hemos pasado, según Colosenses capítulo 1, hemos salido de las tinieblas y hemos entrado a la luz. Y según la Biblia, antes éramos ciegos y ahora vemos. Pero algo que necesitamos pedirle a Dios cada momento es: abre mis ojos espirituales para poder ver las maravillas de tu ley. Esto es lo que Pablo dijo en Efesios capítulo 1. En Efesios capítulo 1 Pablo dijo, el Señor alumbra nuestros ojos. ¿Usted recuerda al siervo del profeta Eliseo en el Antiguo Testamento? ¿Lo recuerda o no? Ok. ¿Qué sucedió con el profeta, con el siervo, el sirviente del profeta Eliseo? Sencillamente tenía miedo porque todos los ejércitos enemigos los estaban rodeando, ejércitos. Y lo que hizo este varón, Eliseo, le dijo, Señor, acá mi siervo tiene miedo, pero ábrele los ojos para que vea. Y la Biblia dice que Dios le abrió los ojos al siervo y el siervo pudo ver que más allá del ejército enemigo estaba gran cantidad de ángeles, el ejército de Dios. Entonces, cuando el siervo pudo ver lo que sus ojos naturales no veían, el siervo ya no tenía miedo, porque sabía que el que tiene a Dios de su lado es más que un vencedor, hermanos míos. Entonces, de igual manera, nosotros necesitamos pedirle a Dios, Señor, abre mis ojos. Hermanos, si bien el creyente ya no es un ciego espiritual, el creyente ya no es un ciego espiritual, pero muchas veces hay creyentes que tienen los ojos cerrados y no los quieren abrir. Hay creyentes que sencillamente lo tienen cerrados y no quieren abrirlos, no quieren leer, no quieren mirar lo que Dios dice en la Biblia. Ahora, hay otros creyentes que tienen otro problema en los ojos espirituales, el problema de miopía. Entonces, cuando se acercan a leer la Biblia, no pueden leer. No veo, dice. No veo lo que dice. Hermano, pero lo más triste que puede haber es vivir en ceguera, ¿verdad? Es triste. Para los que vemos, al menos, es triste, hermanos. Años atrás, yo tenía un problema de miopía. La miopía que yo tenía era fuerte, hermanos. Yo tenía algo de 8 de medida en cada ojo. 8. Algunos de ustedes cuando me dicen que tienen 1,5 o 2, yo me río. Digo, yo tenía 8 en cada ojo. Yo no veía sin anteojos. En alguna ocasión cuando se me rompió los lentes, me tenían que llevar de la mano a mí, porque no veía, hermanos. Entonces me operaron de los ojos y ahora veo. Ahora ya no tengo problema de miopía.
Pero cuando me operaron, hermano, de los ojos, me mandaron, si no me equivoco, 3 días, me pusieron aquí unos plásticos y me taparon los ojos. Así estuve durante 3 días. No podía ver nada. Estaba en ceguera. Lo único que podía hacer era estar echado y sentado. No podía leer, no debería ver ni televisión, nada. Usted se imagina lo que es estar 3 días así, tapado completamente. Nada podía hacer, hermanos. Y todo eso era por causa de la cirugía que me habían hecho y tenía que descansar. Terrible, hermanos. Pero luego cuando me lo sacaron, yo dije, antes era ciego, ahora veo, como dijo el ciego en la Biblia, ¿no? Y qué bendición es ver, hermano, qué bendición es ver. Algunos años después de esa cirugía, tuve un accidente aquí en la iglesia, recordarán ustedes. Yo me agaché en la oscuridad de la azotea a recoger un papel, algo que había tirado ahí, totalmente oscuro, y a la hora que yo me agacho, no me di cuenta que eso estaba en un recogedor de basura de metal. Y a la hora que me agacho, el fierro del recogedor en el ojo, en el globo ocular, sangre y todo lo demás. Me operaron de emergencia. Bueno, gracias a Dios que no me pasó nada, en el sentido de que no hay consecuencias. Pero también fue lo mismo, ¿no? En la cirugía, despierto, uno está en el ojo. Me pusieron anestesia local en cada ojo. Me metieron aguja en cada ojo. Y luego comenzaron a coser el ojo así, mire para allá. Y me cosieron el ojo, porque tenía un corte en el globo ocular. Mire para allá, señor, no se mueva, no se mueva. Mire para allá, sí. Luego cuando tenía que amarrar, porque 2 amarres me hizo la doctora, amarró ahí, ¿no? Agarró, a ver, como cuando usted cose y amarra. Acá hace usted, jala, ¿no? Jala. Entonces la doctora jalaba. La doctora, no me va a sacar el ojo. Me dijo así, no se preocupe, si se lo saco, se lo vuelvo a poner. Gracias, doctora. qué tranquilidad, ¿no? Y luego de eso, otro parche, 48 horas, con un ojo, parecía un pirata. Y yo recuerdo que estaba en el hospital y me encontré ahí de casualidad con un hermano, y estoy saliendo así, todo me están llevando, y me dice, Pastor Hidalgo, ¿qué hace acá? ¿Qué crees que hago acá? Le digo. Pero queridos hermanos, a lo que yo voy es que cuando uno no puede ver, uno tiene una situación limitante. Pero este versículo 18 dice claramente, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y el apóstol Pedro, cuando escribe su segunda carta en el capítulo 1, él menciona toda una lista de bendiciones que el cristiano tiene a su disposición. Pero en el versículo 9 de ese capítulo, 2 de Pedro 1:9, Pedro a los cristianos le dice así, le dice, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, dice Pedro. O sea, hermano, nosotros como creyentes necesitamos pedirle a Dios que nos abra los ojos para poder ver las maravillas de la ley de Dios. Por eso decimos un vidente, un vidente. Necesitamos ver lo que Dios tiene escrito en su palabra para nosotros, queridos hermanos. Sigamos avanzando. Si queremos sacar el máximo provecho a la Biblia, lo primero que necesitamos es aprender a estudiar la Biblia, ¿verdad? Aprender. Y lo tercero, necesitamos entender que somos un forastero. Usted sabe lo que es un forastero, ¿verdad? Un forastero es alguien que está de paso. Versículo número 19 dice, forastero soy yo en la tierra. Entonces, Señor, soy un forastero. Soy alguien que está de paso. O sea, usted tiene que entender que somos forasteros. Ahora, el forastero, hermano, como está de paso, no puede cargar muchas cosas porque está de paso. El forastero, por ejemplo, no puede andar comprando muebles, artefactos, porque está de paso. El forastero solamente tiene que llevar lo más elemental del caso, su ropa y algunas cosas que son lo más necesarias.
porque está de paso. Ese es el forastero. O sea, el forastero o la forastera no puede anclarse a un lugar con lo material. Esa es la idea del forastero. Y en el mismo sentido, hablando de lo material, el apóstol Pablo nos dice en Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2, de que debemos de tener puesta la mirada en los cielos donde está Cristo, y dice, y no pongáis la mirada en las cosas materiales de la tierra. O sea, no hay que mirar lo material, dice Pablo, porque somos forasteros, hermanos míos. Así que usted y yo como forasteros no podemos ni debemos de andar mirando lo material. Ahora, pero en la Biblia tenemos el gran ejemplo de un forastero. ¿Quién fue? Abraham. Abraham, hermanos, ese hombre realmente llegó a entender lo que era ser un forastero. Vaya abriendo la Biblia en Hebreos capítulo 11 para que leamos de Abraham como forastero. Hebreos capítulo 11. Hace un tiempo, creo que un par de años, si no me equivoco, predicamos sobre los héroes de Hebreos capítulo 11. Y ahí hicimos un estudio detallado de cada versículo y de Abraham. Eso estudiamos hace algunos años acá en la iglesia. Pero en Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 10, observe lo que dice así sobre Abraham como forastero. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Recuerde usted, Abraham vivía en una ciudad llamada Ur, en un país llamado Mesopotamia. Y Dios se le aparece y le dice que vaya al otro lado del planeta Tierra, por decirlo así. Algo de 3.200 kilómetros, hermanos. Atravesando desierto, valles, montañas. Hermano mío, imagínese eso. Entonces, y nunca antes Abraham había visto ese lugar. Jamás, jamás. Entonces él, bajo la convicción de lo que Dios le está diciendo, hace caso y sale a un lugar totalmente desconocido. Número 9, dice, Abraham, por la fe, habitó como extranjero. Ahí está, como forastero. Por la fe, Abraham habitó como forastero, dice, en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Ahora, permítame decirle antes de leer el versículo 10, ¿por qué Abraham vivió como forastero? Y le voy diciendo, y la misma razón por la cual Abraham vivió como forastero, tiene que ser también nuestra razón por la cual nosotros tenemos que ser forasteros en este mundo. Porque el versículo 10 da la respuesta, dice, ¿por qué vivió como forastero? Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿De qué ciudad estamos hablando, hermanos? ¿De qué ciudad? ¿De qué ciudad? El cielo. ¿Pero cómo se llama la ciudad que está en el cielo? Jerusalén. Jerusalén. Si no, usted lea en otro momento Apocalipsis capítulos 21 y capítulo 22. Porque la Biblia dice que en el cielo hay una ciudad que se llama la Nueva Jerusalén. Y esa Nueva Jerusalén que está en el cielo, Dios la ha diseñado, la ha construido. Él es el arquitecto y constructor, dice la Biblia. Entonces, Abraham tenía puesta la mirada no en la tierra, sino mirando más allá, en el cielo, hermanos. Y es por eso que él decía, yo soy un simple forastero aquí, estoy de paso, estoy caminando y no tengo que quedarme mucho tiempo porque soy un forastero, estoy de paso. Lo mismo tiene que ser en nuestras vidas. Somos simples forasteros. Ahora, regresemos al versículo que estamos viendo en el Salmo 119, por favor. Estamos en el versículo 19, que no hemos acabado intencionalmente de leerlo. El versículo 19 que estamos viendo, que para que podamos entender la Biblia tenemos que ser primero un siervo. Luego, ¿qué más tenemos que ser? Hemos dicho, ¿se recuerdan, hermanos?
tenemos que ser videntes. Y ahora estamos diciendo que tenemos que ser forasteros. Pero en el Salmo 119, el versículo 19 dice, forastero soy yo en la tierra. Ya lo había entendido el salmista, soy un forastero. ¿Y qué dice la segunda parte? Como soy forastero, dicen, no encubras de mí tus mandamientos. Señor, soy un forastero, entonces por favor, quiero conocer tus mandamientos, quiero saber tus mandamientos. No escondas tus mandamientos. Soy un forastero nada más. Estoy de paso. Señor, quiero conocer tus mandamientos. Ahora, si queremos seguir sacándole el máximo provecho a la Biblia, queremos sacarle el jugo, a la vida. Si queremos sacarle el jugo a la vida, lo segundo que necesitamos desarrollar en nuestra vida es el anhelar constantemente la palabra de Dios. El anhelar. Esta palabrita anhelar la hemos estudiado hace 2 semanas, cuando vimos los primeros 8 versículos del Salmo 119. Y la palabra anhelar, hermanos, es sinónimo de la palabra desear. Yo deseo, yo anhelo, yo deseo, yo anhelo. Entonces, cuando estamos hablando de anhelar, hermanos, usted y yo tenemos que desear constantemente la palabra de Dios. En algún momento dado, usted, por ejemplo, ha deseado algún día comer algo. Sí, ¿verdad? Mi esposa ha aprendido algo en nuestros años de matrimonio. Antes ella me decía, en la mañana cuando yo estaba saliendo y regresaba al mediodía a la 1, mi esposa me decía, Fernando, hoy día te voy a preparar, vamos a decir ya, un estofado de carne. Sí, ay, qué rico. Entonces regreso rápido. Ya usted se puede imaginar la historia, ¿no? Regresaba y había hecho locro. Y yo había estado pensando toda la mañana haciendo mis cosas, todo, ¿no? Me apuro porque voy a llegar a mi casa y quiero comer mi buen estofado que mi esposa va a preparar. Y me encuentro con un locro. Y no tengo nada en contra del locro, sino que ella me había prometido una cosa y yo había estado toda la mañana durante 5 o 6 horas deseando, anhelando mi buen estofado. Entonces cuando ella me sirve, yo miro, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y bueno, ella me explica, no, que fui a comprar la carne y no había la carne que a mí me gusta comprar, esto, ¿no? Bueno, me has creado un trauma, decía, ¿no? Pero usted me entiende ya lo que es desear, anhelar, ¿verdad? Anhelar, desear es que uno está pensando en eso, lo que yo quiero. Entonces nosotros, para poderle sacar el máximo provecho a la vida, tenemos que anhelar constantemente la palabra. Tenemos que estar pensando constantemente, quiero mi tiempo con la palabra de Dios. Deseo pasar tiempo con la Biblia. Y hermano, y cuando nosotros anhelamos constantemente la palabra de Dios, esto va a afectar 2 áreas en nuestra vida. Va a afectar 2 áreas. Primero, según el versículo 20, observe usted lo tiene en su Biblia, pero observe usted cómo lo he colocado acá. Según el versículo 20, quebrantada está mi alma de desear. Justamente, desear es anhelar. El anhelar es una actitud que quebrantada está mi alma. Entonces, cuando nosotros anhelamos, deseamos algo, lo primero que se va a afectar es nuestra alma. Nuestra alma va a ser afectada, hermanos, porque estamos deseando tener esa comunión con la palabra de Dios. Así como sentimos hambre de comer un buen plato de comida, tenemos que sentir hambre de la palabra de Dios. Ahora, existe una lógica, hermanos, según la Biblia. La Biblia dice que el creyente, al igual que los niños recién nacidos, dicen que tenemos que desear la leche espiritual de la palabra
de Dios. Es como, por ejemplo, que yo le dijera, podemos, como peruanos que somos, y los hermanos venezolanos que están con nosotros, que ya se están aclimatando, ¿no? Mire usted, ¿podemos pasárnosla sin comer? No, señor, yo no puedo. Les tengo que ser honesto, yo no puedo. Yo no puedo. En este país tan bendito, Dios nos ha bendecido con tantas comidas ricas, hermano, yo no me las puedo pasar sin comer. Tengo que comer. Yo creo que les he comentado que estoy llevando un curso intensivo durante 10 meses, todos los sábados. Mi clase comienza a las 8 de la mañana y termina a las 7 de la noche. Todos los sábados. Salgo de mi casa a 6:30 y estoy llegando a eso de las 9 de la noche, hermanos. Todos los sábados. Recién he comenzado hace 2 semanas. Ayer ha sido el segundo sábado. Es hasta junio del otro año. Así que no me van a ver así todos los sábados durante meses, por si acaso. Y hermanos, y estamos ahí nosotros y estamos sentados escuchando al profesor y escuche. Todos comenzamos bien sentados. Al rato ya estamos ya. Y estamos a las 11 de la mañana y el profesor dice, ¿quieren comer algo? ¿Usted qué cosa cree que le dicen los 80 alumnos que están ahí? Imagínese usted, todos se levantan y se lo quieren comer al profesor. Porque no podemos estar sin comer. Entonces lo mismo tiene que ocurrir en el terreno espiritual. No podemos pasar tiempo sin comer la palabra de Dios. Porque el que anhela tener comunión con la palabra de Dios, hermanos, eso le afecta el alma. ¿Qué más nos afecta el desear la palabra de Dios? Afecta nuestras acciones. Afecta nuestras acciones. Porque la segunda parte del versículo 20 dice, tus juicios, o sea, tu palabra, en todo tiempo, lo estoy deseando en todo tiempo. En todo tiempo estoy pensando, en todo tiempo. Esto afecta mi vida de una forma total, completa, hermanos míos. Hermanos, usted tiene que amar la palabra de Dios todo el tiempo. Recuerde lo que dice el primer salmo del libro de los Salmos. Dice, bendito el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sede de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En la ley de Dios está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Porque mis acciones se ven afectadas porque deseo tener tiempo pasándola con la palabra de Dios, hermanos míos. Algo que yo aprendí desde niño, cuando iba a la iglesia bíblica bautista de Comas, era que yo quería y tenía que pasar tiempo en la presencia de Dios asistiendo a la iglesia. Créame usted que yo llegaba media hora antes y estaba parado en la puerta de la iglesia esperando que la abra muchas veces. Yo no me perdía ni un culto de la iglesia. En aquel tiempo teníamos culto los martes, los jueves, domingo en la mañana, domingo en la noche. Yo estaba en todos los cultos de la iglesia porque yo quería aprender de la palabra de Dios. Sin importar quién la enseñara o quién la predicara, pero yo quería aprender la palabra de Dios. Y yo me levantaba temprano, me iba, era niño. Mis padres no iban a la iglesia, pero mis padres me decían, si quieres ir a tu iglesia, porque así me decían, si quieres ir a tu iglesia, tienes que hacer esto en la casa. Entonces yo me levantaba el domingo temprano y el domingo hacía todo lo que me habían dicho y me iba rápido a mi iglesia. Porque quería pasar tiempo con la palabra de Dios. El hombre o mujer que quiere vivir la vida, sacar el máximo provecho a la vida, va a desear tener tiempo con la palabra de Dios. Y esto va a quebrantar su alma. Y todo el tiempo va a estar deseando el juicio de Dios. Todo el tiempo voy a desear tener comunión con Dios. Hermano, necesitamos aprender a pasar tiempo con la palabra de Dios.
Pero observe usted todo lo contrario de lo que dice el versículo 21, ¿ah? Porque mientras en el versículo 20 hay una persona que está quebrantada su alma, que está deseando la palabra de Dios, observe usted en el versículo 21, como diríamos nosotros, la otra cara de la moneda. El versículo 21 dice, reprendiste a los soberbios. ¿Cómo los llama a los soberbios? Los malditos. Y dice que los soberbios, los malditos, ¿qué son, hermanos? Que se desvían de tus mandamientos. Permítame leer el mismo versículo en la traducción NTV, la Nueva Traducción Viviente. Permítame leer el mismo versículo en otra traducción, 21. Mire, dice, tú reprendes al arrogante. Y la segunda parte del versículo dice así, ¿quién es el arrogante? Dice, los que se alejan de tus mandatos son malditos. Los que se alejan de tu palabra son malditos. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Quiere decir que una persona que ha tenido tiempo de estar, vamos a decirlo así, asistiendo a la iglesia, conoce a Cristo, ha oído la palabra de Dios y luego le da la espalda a Dios y le dice, entiendo lo que dice la Biblia, pero yo quiero hacer mi voluntad. Soy un soberbio, soy un arrogante, según el versículo 21. Entonces, esa persona que se aleja por su camino, dándole las espaldas a Dios, dándole las espaldas a la Biblia, y me voy por acá, esa persona dice ahí, es una persona maldita, porque es un soberbio. Así que tenga cuidado cuando usted está pensando las cosas. Ahora, esto, hermanos míos, esto de acá, primero yo tenía que haberles explicado esto a ustedes. Que necesitamos, en tercer lugar, desarrollar el apoyarnos constantemente en la palabra. Tenemos que apoyarnos. Así como cuando usamos un bastón. Yo cuando era muchacho no entendía bien por qué las personas usan bastón. Pero a veces yo he tenido que apoyarme en algo también. Cuando me ha dado lumbalgia. Cuando la primera vez que me dio lumbalgia usé a mi hijo Fernandito, lo usé como bastón. Fernandito andaba apoyado, yo andaba en él con lumbalgia. Hasta que después mi esposa un día me consiguió no sé de dónde, un andador. Y yo le dije, ¿cuánto era andador? Le digo, ¿qué es eso? Y la vez pasada me dio lumbalgia, otra vez lumbago, y yo buscaba, ¿dónde está el andador? Ahora entiendo por qué tienen que usar su bastón, digo, ¿no? Para apoyarnos. El apoyarnos, hermano, nos da fuerza para seguir caminando. Entonces, si queremos sacarle el máximo provecho a la vida, tenemos que usar como el apoyo de nuestra vida la palabra de Dios. Así como el bastón nos sirve para apoyarnos. O como cuando colocamos en las escaleras los pasamanos. Cuando uno es muchacho no entiende por qué hay pasamanos, pero luego cuando la persona va pasando el tiempo entiende por qué los pasamanos son necesarios, ¿verdad? Para que uno se agarre y uno pueda subir. Pero también yo he visto que a algunos jóvenes les ha salvado la vida el pasamano. Y yo he visto a veces muchachos tropezarse en la escalera de acá y cuando se están cayendo, ¡shua! Gracias, pastor, por colocar el pasamano, dice. Hermanos míos, el apoyarnos nos sirve para caminar. Porque cuando estamos caminando en la vida, recuerde lo que hemos dicho desde el comienzo de esta serie del Salmo 119. El Salmo 119 es un viaje en la vida, es un viaje que hacemos rumbo hasta llegar al corazón de Dios. Entonces, cuando estamos caminando en la vida, nos vamos a encontrar con ciertas personas que tienen ciertas características muy especiales. ¿Y cómo enfrentar a estas personas? Hermano, y nosotros vamos a encontrarnos y la Biblia nos va a enseñar cómo podemos enfrentar. Por ejemplo, número 1, lo que hemos mencionado, al soberbio, en el versículo 21. Al soberbio. Y ya le decía, ¿quién es el soberbio? ¿Quién es el arrogante? Es aquella persona
que voluntariamente se aleja de los caminos de Dios. O sea, yo entiendo lo que la Biblia dice, pero no va conmigo. Yo entiendo que Dios existe, pero no va a ser mi Dios, no me va a gobernar a mí. Yo hago lo que quiero, hago mi voluntad, sigo mi propio camino. Soy un soberbio, soy una persona arrogante. Y a ese tipo de persona, aquí en el versículo 21, se les dice que esta persona es una persona maldita. ¿Por qué maldita? Porque recibe la maldición de parte de Dios. No recibe la maldición de la iglesia en ninguna manera. No recibe la maldición del pastor, jamás. Pero lo peor es que recibe la maldición de parte de Dios. Y la Biblia dice en otra parte en el libro de Hebreos que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que con Dios no hay que meterse, por favor. Hay que pensar bien. Ahora, ¿quién es el rey de los soberbios? Satanás. Porque eso dice la Biblia. Anótelo. ¿Quién es el rey de los soberbios? Job 41, 34. Job 41, 34. Ahí dice que el rey de los soberbios es Satanás, hermanos míos. Él es el rey de los soberbios. Y la soberbia es la rienda con la que Satanás controla a los hombres. Job 41, 34. 41, 34. ¿Sabe algo que tenemos que aprender en la vida? Si un soberbio es una persona que está ya maldita por Dios, según lo que dice aquí, está maldita por Dios, ¿por qué me voy a ocupar a andar discutiendo con un soberbio si ya está maldito por Dios? ¿Por qué? No voy a perder mi tiempo hablando con un soberbio. Lo único que podría hablar con un soberbio es si el soberbio se humilla y quiere venir a Dios, no más. Por ejemplo, hay un caso en la Biblia que lo describe bastante y es un caso típico. Anote el capítulo porque es extenso el asunto y no lo vamos a leer. Segunda de Samuel 16, anótelo, yo se lo recomiendo, en casa, más tarde, mañana, en la noche, léalo. Segunda de Samuel 16. En Segunda de Samuel 16 existe la historia del rey David con un hombre llamado Simei. ¿Qué sucedió ahí? La Biblia dice que el rey David tuvo que salir de la ciudad de Jerusalén como rey porque su propio hijo le había dado golpe de estado. Ni en los hijos se puede confiar, ¿verdad? Entonces, el rey David tiene que salir de la ciudad y va huyendo. Y cuando el rey David está huyendo, está saliendo con un grupo de sus soldados, sus militares, sus generales, sus capitanes están yendo con él. Él está huyendo por el campo, está yendo. Y en eso aparece un soberbio que se llamaba Simei. Y este Simei dice que comienza a insultarlo al rey David. Le comienza a decir: hombre de sangre, Dios te está castigando, que tú eres tal para cual, que eres así, que eres así. Lo insultaba al rey David y el rey David seguía caminando. Miren, sus generales ahí al costado. ¿Usted cree que David como soldado no tenía su espada ahí? Sí la tenía. Pero hermano, estaban caminando sus generales, hombres probados en batalla, guerreros. Y este soberbio estaba caminando al lado del rey David, insultándolo. Entonces se le acerca a uno de sus generales, uno de los más bravos, y le dice al rey David: rey, dime, ¿quién es este perro para que venga a insultar a mi rey? Tú dime nada más y con mi espada lo parto en dos. Miren, y el rey David le dijo: no lo hagas, porque Dios se va a encargar. Y el hombre seguía y seguía insultándolo a David, y David seguía caminando, porque el soberbio está maldito por Dios. Déjalo al soberbio, le va a llegar su turno. Pasó un tiempo y la historia dice, anote ahí, en Segunda de Reyes capítulo 2, Primera de Reyes capítulo 2, Primera de Reyes capítulo 2. La historia dice que llegó el momento cuando vino el castigo de Dios sobre ese hombre Simei.
y sencillamente le vino la muerte. Juicio de Dios. Hermano mío, ¿qué aprende de todo esto? Lo que Pablo dice en Romanos 12:19. Lo que Pablo dice en Romanos 12:19. Permítame leerlo, escúcheme, yo lo leo. Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Punto, se acabó. Entonces, a lo largo de la vida vamos a tratar con soberbios, con arrogantes, personas que nos han ofendido, personas que nos han faltado. Déjelo. Le va a llegar el momento de Dios. Pero recuerde usted que este versículo 21 dice que el soberbio es la persona que se ha desviado de los mandamientos de Dios. O sea, antes estuvo andando en los caminos de Dios y luego se ha desviado, yendo por su propio camino. Vamos a encontrar otro tipo de persona. ¿Y cómo tratar? Las personas que tienen prejuicios contra nosotros. Versículo 22. Versículo 22 dice: aparta de mí el oprobio y el menosprecio. Y luego dice: porque tus testimonios he guardado, dice. O sea, Señor, como dice en la NTV, dice: Señor, no permitas que se burlen de mí y me insulten. No permitas que se burlen de mí y me insulten. Y luego dice: pues he obedecido tus leyes. Hermano mío, siempre vamos a tener gente como el Simeí que contamos en su momento, que se van a burlar, nos van a insultar, nos van a acusar. Pero ¿sabe algo? Va a llegar el momento cuando Dios va a pasar factura. Pero ¿qué tengo que hacer yo cuando me insultan, se burlan de mí? ¿Qué dice el versículo 22? Dice: aparte de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. O sea, Señor, me están insultando, Señor, me están ofendiendo, pero yo no debo de atacarlos. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Dice el versículo 22: tus testimonios he guardado. Mientras ellos me insultan, mientras ellos me ofenden, yo estoy obedeciendo tu palabra. Eso se llama permanecer firme, hermanos, en la palabra de Dios. Lo tercero, vamos a encontrar príncipes. Y las chicas no se alegran en decir un príncipe, quiero un príncipe, ¿ya? Tengan cuidado. No todo sapo es un príncipe, por si acaso, ¿eh? Por si acaso. Entonces no está hablando de esos príncipes que las chicas se imaginan. Estamos hablando aquí en el contexto del versículo 23, autoridades que van a atacarnos. Fíjense, David era rey y tenía príncipes que lo atacaban, como su hijo. Como le dije, ¿no? Que le dio golpe de estado a David. Que dice el versículo 23, príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Así que, Señor, hay autoridades que me están atacando. Hay gente que está en cierta prominencia y me ataca. Pero ¿qué debo de hacer yo en la vida? Dice el versículo 23. Mas tu siervo, mas tu sierva meditaba en tus estatutos. Eso tengo que hacer. Me están atacando autoridades solo por estar predicando tu palabra. Me están atacando personas que están en un rango más alto que yo, príncipes. Pero, Señor, yo voy a continuar meditando en tu palabra a lo largo de la vida. El cuarto y último tipo de cosas que vamos a encontrar en la vida, este no es una persona sino algo, son los problemas. Dígame usted, ¿quién no tiene problemas? Yo siempre he repetido algo. Los únicos que no tienen problemas, se recuerdan, siempre les he dicho, ¿quiénes son? Los que están muertos. Porque están muertos, Juan. Y además el muerto, al final cuando se muere, nos deja el problema a nosotros. ¿Qué hacemos con su cuerpo, sí o no? Tenemos que
enterrarlo, pues, ¿no? La vez pasada alguien me estaba pidiendo consejo y me decía, Pastor Hidalgo, ¿usted cree que debo de invertir comprando un espacio en el cementerio para mi familia? Yo le decía, sí, debes de invertir, le digo, porque sale mucho más barato. Sale mucho más barato comprar un espacio familiar y usted lo va pagando mensualmente durante varios años. Si tú, le digo, tienes una persona que ha fallecido y lo quieres enterrar en el momento, vas a tener que pagar un dineral solamente por enterrarlo en el momento. Así que es más barato, le decía. Y agarra y me dice así, Pastor, ¿y usted no cree que si se muere podría dilatar el entierro algunas semanas? ¿Cómo? Sí, pastor, ¿usted no cree que lo podría llevar a un lugar donde lo podrían congelar? ¿Qué me estás diciendo? Le digo. Acá no existe eso, le digo, de que se muere alguien y lo meto bajo mi cama durante unos días y después lo entierro. Hermano, uno se muere y tiene que enterrarlo ya de una vez. Entonces, por eso le digo, el que se muere nos deja un problema a nosotros, ¿verdad? ¿Qué hacemos con el muerto? Así que hay que enterrarlo rapidito, nada más. Entonces, ¿quién no tiene problemas? Todos tenemos problemas. No voy a ser como el niño, ¿no? Que rompió algo del papá. Yo les conté, ¿recuerdan? Rompió algo del papá y el papá le había enseñado que cuando tuviera problemas hay que orar. Dios te va a ayudar en el problema. Y la mamá le había dicho, cuando venga tu papá yo no sé qué te va a hacer porque ese era de tu papá. Y cuando el papá llegó, el niño estaba esperándolo en la puerta, ¿no? El papá entra y dice, papá, quiero orar contigo. Ya, hijo, porque tengo un problema. Ah, ya vamos a orar, ¿no? El papá no sabía nada. Y cuando se arrodillan, comienza a orar y el niño comienza a contarle a Dios, Dios, mira que por acá yo jugando en la sala con la pelota rompí tal cosa que de mi papá. Entonces, Señor, te pido que me ayudes en este problema. Y el papá dice, ah, por eso quería orar Entonces, ahora me toca orar a mí, dijo el papá. Dios, tú sabes que mi hijo tiene un problema porque fue desobediente. Y yo como su padre tengo que disciplinarlo. Pero todos tenemos problemas, hermanos míos. Todos tenemos problemas. Entonces, cualquiera que sea el problema, hermanos míos, usted solamente tiene dos alternativas. Así de sencillo. En cuanto a pedir un consejo, usted va a basar su decisión en un consejo del hombre o en el consejo de Dios. Por ejemplo, cuando a veces ahí me piden consejo, yo escucho a la gente y yo siempre les digo, yo te doy mi opinión, pero la decisión es tuya. Porque si luego tú tomas una decisión diciendo, el pastor me dijo esto, a mí me echa la culpa, le digo. Y no, la decisión es tuya. Usted solo tiene dos alternativas. Baso mi decisión en el consejo del hombre o busco consejo en Dios. Tengo que decidir qué hago en esta vida. Entonces el versículo 24 dice así, dice, pues, y fíjese ese pues, es como quien dice ya, Señor, resumiéndolo todo lo que he estado diciendo, pues, Señor, ahora pues, ¿no? Porque así hablamos los peruanos, el pues. Dice, pues, tus testimonios son mis delicias. Volvemos otra vez a la palabra delicia, deleite. Ahora, ¿por qué son mi delicia tus testimonios? Porque ahí dice, y mis consejeros. ¿Qué era el consejero o quiénes eran los consejeros del salmista? Era Dios por medio de su palabra. Eso es lo que dice aquí en el versículo 24. Dice, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Años atrás, yo recuerdo que cuando era adolescente me acerqué a un pastor y le dije, pastor, quiero pedirle un consejo. Le pregunté algo, ¿no? Él me escuchó atentamente. Dije, me va a decir su consejo. ¿Y sabe lo que me dijo? Lo que tú me estás consultando, el consejo que tú necesitas está en la Biblia.
Pero pastor, ¿dónde lo voy a encontrar? Ponte a leer, lee la Biblia hasta que sientas que Dios te habla. Ahí está el consejo. Gracias, pastor, le dije. Me dejó como estaba antes, ¿no? Pero hermano, después me puse a leer la Biblia, orando, pidiendo dirección de Dios. Y verdad, hermanos, llegó un momento de tanto leer la Biblia que encontré algo aquí que dije, aquí está lo que Dios me está hablando. Esto es lo que yo necesito. Este es el consejo de Dios. Porque el mejor consejero es Dios, hermanos. Ahora la Biblia en Isaías capítulo 9, versículo 6. Mire lo que dice acá. Isaías 9:6, por favor. Isaías 9:6. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido. A veces este versículo solo se predica en Navidad, ¿no? Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Hermanos, ¿está hablando de quién? Del Señor Jesucristo. Ok, y luego dice, y se llamará su nombre. Y luego se mencionan varios títulos, varios nombres de Dios. Por ejemplo, se le dice admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hace algunos años, cuando yo estaba estudiando, tuve que hacer mi trabajo de graduación. Tuve que hacerlo sobre un pasaje de Isaías. Me dieron una sección de Isaías. Me dieron 10 versículos más o menos para hacer un análisis en el texto hebreo. Y dentro de ese pasaje que me dieron estaba este versículo. Así que este versículo fue uno de los que yo tuve que analizar durante 8 meses. Lee en el texto hebreo, analice y analice. Y los estudiosos dicen que las comas que están aquí después de cada nombre o título no deberían estar ahí. Porque esas comas, hermanos, no están en el texto que Dios inspiró, por si acaso. Las comas lo han puesto los que han traducido para que nosotros entendamos la lectura, ¿verdad? Entonces los estudiosos dicen, aquí muy fácilmente podría decirse así, y se llamará su nombre admirable consejero. Admirable consejero. O como dice en la NTV, maravilloso consejero, consejero maravilloso. Hermano, lo que ocurre es que Dios, el Señor Jesucristo, es un consejero admirable. Es un consejero maravilloso, hermanos. Él es el único que puede dar buenos consejos a nosotros. ¿Usted recuerda cuando Pedro lo negó a Cristo? ¿Recuerdan ustedes? Oh, ese Pedro, ¿no? Yo no lo conozco a ese hombre tal por cual. Porque la Biblia dice que maldijo a Cristo Pedro, ¿eh? Y Pedro lo negó 3 veces, y cuando Pedro escuchó que el gallo cantó, Pedro salió corriendo a llorar amargamente, dice la Biblia. Ok, eso ocurrió el día del amanecer del día viernes. El viernes en la tarde lo matan a Cristo, Cristo lo entierran, Pedro está llorando, gimiendo el viernes, el sábado, el domingo temprano Cristo resucita. Escuche para que me entienda la cronología de los hechos. Domingo temprano Cristo resucita. Pedro va a la tumba y encuentra la tumba abierta y Cristo no está. Pedro no lo ve a Cristo en ese momento. Entonces, durante el día, los discípulos, hermanos, están yéndose a otro lugar. Ha resucitado, pero se van cada uno a su lugar. Esos discípulos nadie los entiende, ¿verdad? Entonces, algunos de ellos en el camino de Maús se encuentran con Cristo y luego regresan a Jerusalén. Y en la noche del día de la resurrección, el mismo día de la resurrección, están todos reunidos. Y recuerda, ahí no estaba Tomás. Entonces están todos reunidos y comienzan a hablar ellos. Y fíjese, la misma noche dice, el Señor ha resucitado. Sí, ya lo sabemos, en la mañana nos hemos enterado, la noticia llegó un poco tarde. Y el Señor se nos apareció a nosotros en el camino de Maús. ¡Qué bueno! Y añade así, y también se le apareció a Pedro. Y también se le apareció a Pedro, dice. Estoy haciendo referencia a Lucas 24:34. Lucas 24:34. Y también se le apareció a Pedro. Fíjese usted. Cristo había resucitado el domingo temprano.
El domingo durante la tarde había estado con los discípulos en el camino de Emaús. El domingo en la noche, él estaba con todos reunidos y dicen, y también se le apareció Pedro. Uno dice, ¿y en qué momento, no? Primero, Dios puede estar en 2, 3 lugares al mismo tiempo, porque es Dios. Y lo otro, ¿y qué habló Pedro con Cristo o Cristo con Pedro? Es que, hermano, Pedro, imagínense cómo se sentía Pedro después de haber negado a Cristo. Imagínense cómo estaría Pedro, hermano, destrozado. Imagínense ese Pedro destruido. Imagínense ese Pedro que se sentía hasta, como decimos nosotros, hasta el suelo, hasta el 100. Y Cristo se le aparece primero a él solo, como discípulo, a él solo, y tienen un diálogo, una conversación. Hermano, yo no es que sea chismoso, pero a mí me gustaría saber qué habló Pedro con Cristo, ¿no? Dígame, ¿a usted no le gustaría saber? A mí sí me gustaría saber. Pero estoy seguro que de los labios del Maestro solo salieron palabras de consuelo. Maravilloso consejero, admirable consejero. Algunas semanas después ocurre lo que nos relata en Juan 21. En Juan 21. Y en Juan 21 está que Cristo conversa con Pedro a la orilla del mar de Galilea, con otras personas presentes, y Cristo le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. Y le dice 3 veces, le pregunta, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me quieres? Pedro, ¿me amas? Uno dice, ¿y por qué Cristo le dice 3 veces, no? Porque ese Pedro lo había negado 3 veces. Y Pedro tenía que ser removido para que salga de ese shock. Y ahora entienda que el Señor, tú me negaste 3 veces. Yo te digo que te amo 3 veces, Pedro. Y las 3 veces Cristo le dijo a Pedro, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Es que, hermano, el Señor Jesucristo es el mejor consejero que podemos tener. Y el Señor, cuando nos va a aconsejar, utiliza un bendito libro. Y ese bendito libro es la Biblia. Resumo con esto. Si queremos sacar el máximo provecho a la vida, porque la vida pasa, recuerde, estamos en el camino. La vida pasa. Hay algo que tiene que arder en nosotros. Y el profeta Jeremías, en el capítulo 20 de su libro, Jeremías 20, versículo 9, Jeremías 29 dice, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Había en mi corazón, dice, como un fuego ardiente metido en mis huesos. Eso está en Jeremías 29. Y cuando uno lee todo el asunto de qué habla Jeremías, se refiere que Jeremías tiene metido en sus huesos la palabra de Dios. Hermano, nosotros tenemos que hacer que la palabra se meta en nuestros huesos si queremos sacarle el máximo provecho a la vida. Y yo siempre he dicho, Señor, el día que cierre mis ojos en esta tierra, quiero cerrarlos diciendo, Padre, he cumplido todo lo que yo sentí que tú me dirigías en mi vida. Y el día que llegue a su presencia como los siervos, ¿no? Señor, tú me encargaste que haga esto y lo hice. Y yo solamente quiero oír del Señor que diga, bien, buen siervo, fiel. Bien, buen siervo, fiel. Así que necesitamos sacarle el máximo provecho a la vida, hermanos. Sáquelo. Pero métase en la palabra de Dios.